Entonces os doy la bienvenida a todos. Voy a silenciaros y así vamos a ir comenzando ya con lo que nos toca hoy, ¿vale? Gracias a todos por estar ahí y creo que juntos estamos aprendiendo más cosas sobre la palabra de Dios. Vamos a compartir pantalla. Bien, ya sabéis que estamos con este tema, el epílogo del mundo y el prefacio de la eternidad. Este mundo se está terminando, aunque ya esto lo decía el apóstol Pablo, pero van ya 2000 años y todavía seguimos esperando al Señor, pero sus promesas son verdaderas y son fieles, así que podemos confiar siempre en lo que Dios promete. Hacemos un pequeño repaso, un resumen de lo que vimos el martes pasado. Estuvimos viendo el capítulo 6, donde encontrábamos acerca de los caballos, si os acordáis, los caballos de colores, los jinetes, que ellos representaban la guerra, el hambre, la muerte, etc. Y después estuvimos viendo también acerca de los primeros 6 sellos, que estuvimos hablando un poquito en cuanto a lo que significaba cada uno. Los primeros 4 sellos eran los 4 caballos y después el quinto sello eran las almas que estaban bajo el altar, ¿os acordáis? Y después venía ahí el sexto sello. Hoy vamos a ir directamente al séptimo sello y vamos a explicar un poquito. ¿Os acordáis que estamos viendo Apocalipsis como si fuera una pintura? Y hoy nos tocaría ver el trazo número 7, que le podemos llamar la entonación. Aunque esto no tiene nada que ver con cantar, ¿vale? La entonación en la pintura es mezclar los colores para hacer unos colores diferentes. Eso es parte de lo que hacen los pintores cuando pintan. Entonan y buscan el color exacto para lo que ellos quieren dibujar. Así que en el capítulo 7 que vamos a ver hoy nos vamos a encontrar con dos multitudes. Una son los 144.000, que vamos a ver quiénes son, y después vamos a ver la gran multitud, que es otra multitud de un mayor número todavía, pero que no tiene nada que ver con esa, aunque algunos dicen que es la misma, pero vamos a ir viendo todo esto en este capítulo 7. A modo de resumen también y para entender algo muy importante que os quiero decir hoy y que es teológicamente muy difícil de entender. El capítulo 7 está después del capítulo 6 y antes del capítulo 8. Se entiende perfectamente, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? El capítulo 7 que vamos a ver hoy es como si fuera un paréntesis entre el capítulo 6 y el capítulo 8. ¿Por qué? Porque cuando termina el capítulo 6, como vimos el otro día, termina ahí como si fuera con una destrucción del mundo. Leíamos el otro día que la luna se oscurecía, el sol se oscurecía, la luna se ponía roja como sangre, es decir, y que las estrellas caían sobre la tierra, y entonces viene el séptimo sello, pero el séptimo sello viene en el capítulo 8. Entonces, aquí el capítulo 7 es como si la acción se parara y se abre un paréntesis. ¿De acuerdo? Paramos la acción al final del capítulo 6 y se va a retomar en el capítulo 8. Pero el capítulo 7 es como un intermedio. Y vamos a ver lo que sucede ahí, porque Juan está viendo en unas visiones dos multitudes, que son las que vamos a ver esta noche. Vamos a comenzar a leer ahí el capítulo 7. Puedes leerlo aquí en la pantalla, si es lo suficientemente grande, o si no, en tu Biblia. Y dice así Juan: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Entonces, esto es como si retomásemos la acción, pero ahí le dicen, no hagáis daño, todavía no. Eso va a venir después, a partir del capítulo 8. ¿Por qué? Porque tienen que sellar a los siervos de Dios. Ahora, hay algunos que dicen y que siguen defendiendo la teoría de que la Tierra es plana, justamente ¿por qué? Porque dicen, como dice ahí el versículo 1, los 4 ángulos de la Tierra, es decir, que si la Tierra tiene 4 esquinas, entonces no puede ser redonda. Bueno, eso es lo que se llama hacer una exégesis literal de algo que no es literal. Entonces nos lleva a cometer errores. La Tierra no es plana, ¿vale? Porque la ciencia no va contra la Biblia ni la Biblia contra la ciencia. Simplemente que esto hace 200 años pues se hizo toda una serie de estudios hablando de que este versículo y otros que aparecen en la Biblia nos muestran que la Tierra es plana y que no es esférica, pero realmente esto hoy en día está fuera de toda duda. Pero vemos ahí esos ángeles. Si os dais cuenta, siempre los ángeles son unos instrumentos de Dios para ejecutar la voluntad de Dios. La Biblia está llena de ángeles. Cada vez que Dios quiere ejecutar una serie de cosas en la tierra, muchas veces envía ángeles a la tierra. A veces para hablarle a personas, como por ejemplo ya desde Génesis encontramos ángeles allí. Encontramos querubines en el huerto del Edén. Encontramos a la serpiente, que es otro ángel, esto habría que hablar más, cómo toma ese cuerpo de la serpiente. Y encontramos, por ejemplo, a Abraham cuando vienen 2 ángeles a hablar con él. Es decir, desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra ángeles que vienen a la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Y por supuesto, Apocalipsis tiene mucho que ver con los ángeles, porque los ángeles están también preparados para ejecutar muchos de los juicios que van a suceder en esta tierra. Y Dios los va a usar como sus siervos para ello. Además de que los ángeles, como dice Hebreos 1:14, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de nosotros, los que seremos herederos de la salvación. Así que los ángeles cumplen muchas funciones, no solamente para cuidar a los creyentes y a la Iglesia y al pueblo de Israel, sino también para ejecutar juicio, y también los ángeles buenos para luchar contra los ángeles caídos, como también vamos a ver en Apocalipsis. Entonces, aquí encontramos que se nos dice esto, que hay que sellar a los siervos de Dios. Una de las cosas importantes también que encontramos, si os dais cuenta, es que Dios tiene poder, por supuesto, sobre la meteorología. Y aquí está diciendo que tiene a 4 ángeles de una forma simbólica rodeando la Tierra, porque ellos van a controlar todos esos fenómenos atmosféricos y meteorológicos. Esto sucede también, por ejemplo, en otros lugares de la Biblia. Cuando tú ves las plagas de Egipto, por ejemplo, ves que Dios trae fenómenos meteorológicos y trae granizo y levanta una plaga de moscas o de langostas o de piojos. Entonces, siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces Dios actúa con las fuerzas de la naturaleza para hacer sus milagros. A veces lo hace de una forma externa a las leyes que ha dado, por ejemplo, cuando para el sol en la época de Josué, pero muchas veces usa los elementos de la naturaleza, inundaciones, catástrofes, terremotos y muchas cosas que encontramos en la Biblia para hacer su voluntad y para traer juicio sobre las personas. Si os acordáis de Sodoma y Gomorra, Dios también trajo del cielo azufre y fuego. Y hoy puedes ir allí a Sodoma y a Gomorra, donde eran estas ciudades, y excavar y te vas a dar cuenta que es una tierra completamente llena de azufre, ¿no? Entonces, los juicios divinos muchas veces están preparados para que Dios los ejecute a través de sus ángeles. Claro, todo esto nos abre la puerta a un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero es real. Dice Hebreos 11 que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía.
Entonces hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, que son invisibles para nosotros, como por ejemplo los ángeles, a menos que ellos tomen forma corporal y se materialicen, como hacen cada vez que vienen a la tierra para presentarse a un ser humano, o como por ejemplo sucede cuando un ángel se le presenta a María, el ángel Gabriel, y él toma una forma humana, aunque sin despojarse de su grandeza, de su gloria, pero toman esa forma para que los humanos podamos verlos. Si os acordáis también en el Antiguo Testamento, con Eliseo, cuando dice que le dijo a Dios que abriera sus ojos para que pudiese ver todos los ejércitos que había en el monte preparados para luchar, todo eso no se ve si Dios no abre nuestros ojos. Dios habita en otra dimensión y los ángeles habitan en otra dimensión. Nosotros habitamos en 3 dimensiones, pero Dios habita por lo menos en una 4ª dimensión. Por eso nosotros no somos capaces de ver todo ese mundo. De todas formas, saliendo un poco de este tema, vamos a hablar un poquito de este sello en la frente. ¿Por qué nos dice ahí Apocalipsis que tienen que ser selladas estas personas? Bueno, el sello en la frente es algo que ya viene del Antiguo Testamento. Si te acuerdas, en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 8, encontramos cómo Dios, de una forma simbólica, quiere que su pueblo, el pueblo de Israel, tenga su palabra puesta en la frente y en su mano. ¿Por qué? Porque quiere que la tengan en su mente, que memoricen, que estudien, que repasen, que la vivan, y también en su mano, ¿para qué? Para que la pongan en práctica. Son cosas simbólicas. De hecho, esto se conoce como el Semá, oye Israel. Y Deuteronomio 6 del 6 al 8 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, la palabra de Dios, simbólicamente Dios quería que la tuviesen ahí, en su frente. Entonces, cuando hablamos del sello que Dios pone sobre sus siervos, que vamos a ver quiénes son en un rato, no estamos, no estamos diciendo que está poniendo un sello visible, ni que les está marcando como si fueran ganado. No, es algo simbólico. Y este símbolo vamos a ver que es un símbolo de protección para todo esa multitud de personas que están ahí. Una cosa muy bonita en esto es pensar en el sello de Dios y lo que tiene que ver con la Trinidad. Por ejemplo, Dios el Padre pone su sello como si fuera una protección en el creyente. Si, por ejemplo, puedes abrir Juan 10:29, aunque yo todos los versículos los tengo aquí puestos, ahí está hablando Jesús acerca de que nadie puede arrebatar a las ovejas que Dios le ha dado, a los creyentes, y dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, esto es como el sello de Dios. Cuando una persona cree en Cristo como Salvador, estamos en la mano del Padre. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Es como estuviéramos sellados y Él nos toma, nos agarra fuerte, se aferra a nosotros y nadie nos puede sacar de su mano. Pero también encontramos que el sello tiene que ver con la posesión de que no solamente Dios nos protege, sino que también le pertenecemos a Él. Y esto lo encuentras en el versículo anterior, en Juan 10:28. Y esto nos habla de la mano del Hijo. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que, como ya hemos escuchado muchas veces, estamos en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Estamos sellados por ellos. Y además, también el Espíritu Santo pone su mano sobre nosotros para sellarnos. Y esto también nos habla de posición, ¿vale? Estamos protegidos por Dios, le pertenecemos a Él, pero estamos en Cristo y estamos sellados por el Espíritu Santo.
Si lees Efesios 1:13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, mira lo que dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ves como hoy tú puedes ver tu cuerpo y ves que no tienes ningún sello, ¿eh? Vale, a menos que seas filatélico y a lo mejor pues te quede algún sello pegado por ahí, pero no, el Espíritu Santo no es que nos sella de una forma física, sino que Él pone su sello sobre nosotros. Y si sigues leyendo esos versículos, dice que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía de que pertenecemos a Dios y de que un día Él nos va a llevar a su presencia. Por eso que es muy bonito estudiar este tema en cuanto a cómo Dios sella a sus escogidos, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Si seguimos adelante, vamos a leer ahora los siguientes versículos, capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 4 al 8. Y dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Así que simplemente lo multiplicas por 12 y te da los 144.000. Ahora, ahí está diciendo que esos 144.000 son judíos. Lo está diciendo el texto. ¿Por qué? Porque dice que descienden de las 12 tribus de Israel. Entonces, este grupo de personas que encontramos aquí en esta visión, fíjate que no aparecen en el cielo, no están en la presencia de Dios. Es una visión que Juan está teniendo de esa multitud, pero que no está en el cielo, sino que está en la tierra. Entonces, ¿por qué dice ahí que un ángel va a poner el sello de Dios sobre sus frentes? Porque esos 144.000 judíos van a ser posiblemente, hombres vírgenes que van a creer en Cristo después de que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios y que en el tiempo de la tribulación, esos 7 años, van a estar predicando el evangelio por todo el mundo. ¿Vale? Vamos a poner el gráfico que os puse el otro día para entender un poquito esto. Yo creo que el gráfico lo podéis ver bien ahí. Creo que veis el puntero del ratón. Ahora estamos en este periodo de la iglesia. ¿Sí? La Biblia nos dice que en cualquier momento la iglesia, es decir, el conjunto de los creyentes, las iglesias del mundo, podemos ser llevados a la presencia de Dios. Y eso es lo que se conoce como el traslado, el rapto o el arrebatamiento. ¿Vale? Se llama así porque va a ser algo muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos vamos a aparecer delante de la presencia del Señor. Esto puede suceder ahora mismo. No se tiene que cumplir nada para que esto suceda. Aunque, como decía estos martes atrás, hay personas que realmente no opinan de la misma forma en cuanto a esto. Pero, por ejemplo, este capítulo que estamos viendo hoy, si no lo metemos y no lo vemos con la llave futurista, es muy complicado de entender. Por eso hoy yo estoy usando la llave futurista para poder encajar estos textos que estamos leyendo. Muchas de las cosas que el Apocalipsis dice y que Juan escribió eran para aquellos primeros lectores, pero hay muchas cosas que son profecía y que son futuro, y que tenemos que ver cómo encajarlo. Entonces, si nosotros hoy, imagínate, fuésemos llevados a la presencia del Señor, en unas horas en todas las noticias del mundo se diría que millones y millones de personas habrán desaparecido de la Tierra.
¿Qué va a causar eso en el mundo? Pues va a causar una conmoción terrible. Lógicamente, muchas personas seguramente estarán pensando en el tema de los extraterrestres, de los alienígenas, que han venido a buscarnos, que nos llevaron, pero la Biblia nos dice que es algo que va a suceder, que el Señor nos va a llevar con Él a su presencia. Entonces, después de este caos que va a haber en el mundo, va a surgir un líder mundial, que se conoce como el Anticristo, que de hecho ya lo están pidiendo hoy en día, y ya hace años que se pide un líder mundial para gobernar el mundo. ¿Y qué va a hacer? Pues va a intentar hacer un tratado de paz para poner orden en el mundo. Van a venir toda una serie de medidas de seguridad, etcétera, etcétera, porque ellos estarán pensando, si desaparecieron millones de personas de la Tierra y algo se los llevó, pues seguramente ese algo va a volver. Entonces, en ese tiempo de 7 años, que va a ser más o menos después de que la Iglesia sea llevada al cielo, por eso tengo aquí los 7 años de tribulación que vienen después de que nosotros seamos llevados al cielo. En ese tiempo de tribulación, cuando comience, lógicamente no va a haber ni un solo creyente en la tierra, porque todos hemos sido llevados a la eternidad. Pero la Biblia habla de un remanente que Dios tiene en el pueblo de Israel. Entonces, esos 144.000 hombres judíos vírgenes van a ser los que se van a dar cuenta de que la Biblia tenía razón cuando millones de personas sean llevadas a la presencia de Dios. Ellos van a creer en Cristo y ese sello que encontramos ahí en Apocalipsis es como si fuera que Dios los protege para que el anticristo no los mate mientras ellos están predicando en esos 7 años. ¿Vale? Esos son los 144.000 que van a predicar durante esos 7 años y muchas personas se van a salvar. Deciros otra cosa también. Hoy en día los judíos realmente no saben a qué tribu pertenecen, porque cuando se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, digamos que todos esos esas listas de familias, de genealogías, se destruyeron con el templo. Y hay muchos judíos que están dispersados por todo el mundo que no saben a qué tribu pertenecen. Pero en ese momento Dios sabrá de quién son y pondrá a esos 144.000, 12.000 de cada tribu, predicando el Evangelio del Reino. Esto puede sonar un poquito futurista, y de hecho lo es, pero es la teoría que mejor encaja dentro de todo esto que estamos viendo. Entonces recuerda, los 144.000 son judíos. Seguramente que habrás escuchado a los testigos de Jehová decir que ellos están también dentro de estos 144.000, pero eso no tiene sentido ninguno. Primero, porque la Biblia dice claramente que van a ser judíos. Y los testigos de Jehová lo único que hacen es hacer obras, ir por las puertas y hablar con las personas, intentando ser lo mejores posibles. ¿Para qué? Para que Dios en su bondad los tenga como para poder incluirlos dentro de esos 144.000. Ellos creen que son los siervos, los mejores siervos de los testigos de Jehová. Dios los escogerá como esos 144.000, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tú te puedes preguntar, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que la iglesia va a ser arrebatada, que vamos a ser llevados y que después va a venir la tribulación? Lo vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, la Biblia y sobre todo el Apocalipsis es como un puzzle donde tienes que encajar las demás partes de las Escrituras. Si leemos en 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, mira lo que nos dice Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, estos versículos de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, fíjate cómo él ya se estaba incluyendo
en las personas que iban a ser llevadas al cielo. Es decir, que esto puede suceder en cualquier momento. Han pasado 2000 años y seguimos esperando este versículo. Lo que dice es, no todos los creyentes van a morir, sino que cuando el Señor venga a buscarnos, no en su segunda venida, sino antes, dice, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Y dice, los muertos en Cristo serán resucitados primero y después los que estamos vivos seremos transformados. ¿Qué está diciendo con eso? Cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, que esto va a ser algo invisible, esto no se va a ver, sino que el Señor viene en las nubes a buscarnos y nos lleva, es algo invisible a los ojos de la humanidad. Lo que sucede es que todos aquellos creyentes que han muerto en el tiempo de la iglesia, van a resucitar con cuerpos transformados. Y nosotros que estamos vivos, automáticamente vamos a ser transformados con un nuevo cuerpo y todos juntos, los creyentes del tiempo de la iglesia, vamos a ser llevados a la presencia de Dios. Esto va a ser maravilloso. Pero hay otro versículo más. En 1 Tesalonicenses 4, 15 a 17, se nos da más detalles de esto. Dice ahí Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor en el sentido de que nos va a llevar, no la segunda venida, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que aquí nos muestran más detalles de este momento en el cual la iglesia va a ser llevada a la presencia de Dios. Y otro versículo, en Mateo 24, versículos 14 y 21, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este versículo nos está mostrando que los 144.000 judíos, después de que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, van a ser los que van a estar predicando el evangelio del reino en este mundo. Y después vendrá el fin. Y dice que va a haber una tribulación tal cual nunca la ha habido, desde el principio del mundo, ni jamás la habrá. Decíamos el otro día que es verdad que la Iglesia en el siglo XX y en los últimos años y décadas ha sufrido cosas terribles, persecuciones horribles, torturas, quema de iglesias, pero realmente la tribulación que va a venir sobre este mundo va a ser muchísimo peor que todo esto. Entonces, la mejor forma para mí, de encajar estas cosas es ponerlo aquí. Primero la iglesia es llevada y luego viene la tribulación. Y esos 144.000 de los que nos habla Apocalipsis capítulo 7 van a ser 144.000 judíos que van a estar recorriendo la tierra predicando el evangelio. Fíjate, hoy esos 144.000 judíos están en diferentes naciones, conocen el idioma de la nación en la que están y Dios luego los va a usar para ir por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya conocen el idioma, ya conocen la cultura y solo tienen que creer en Cristo y predicar el evangelio. Es algo que Dios está preparando. Como os decía antes, este no es una imagen para hacer publicidad de esta marca de puzzles, pero yo creo cada vez más que entender el Apocalipsis, como os dije antes, es entender todo lo que viene antes en los 65 libros primeros. Por eso muchas de las cosas que aparecen en el Apocalipsis ya se nombraron antes.
en los profetas del Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Isaías, en Zacarías, etcétera, etcétera. Y por eso, para entender bien Apocalipsis, tenemos que ir tomando piezas del Antiguo Testamento e ir colocándolas en el libro de Apocalipsis. Y entonces vamos comprendiendo el plan general. Mira, lo dije varias veces ya, pero el 95% de lo que Juan dice en el Apocalipsis no es nueva revelación. No es nueva revelación, está predicha en otros libros de la Biblia. Lo que hace Dios en el Apocalipsis es darle a Juan las conexiones, los enlaces para que se puedan enganchar unos libros de la Biblia con otros y con el Apocalipsis y poder ver todo el panorama general de este mundo. ¿Qué pasa? Que es un libro complicado y por eso no sabemos bien cómo van a ser las cosas. Ya os digo, hoy estamos usando la llave futurista porque no me cuadra otra llave aquí. Pero esta es la forma de entender un poquito este capítulo 7. Vamos a seguir adelante porque ahora nos vamos a encontrar con otra multitud y nos vamos al versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos ahora otra multitud que es completamente diferente a la primera. Algunos dicen que es la misma, pero a mí no me cuadra. En la primera multitud se nos dice el número exacto, 144.000, y se nos dice que son judíos, y se nos dice que están en la tierra. Pero ahora, en esta otra multitud, dice que es un número que no se podía contar. Nos dice que son de todas las naciones, ¿ves? De las tribus, las lenguas, etc. No son los 144.000 judíos, porque están en el cielo, y tampoco es la iglesia. ¿Por qué? Porque los 24 ancianos del libro del Apocalipsis representan a la iglesia. Y ya vemos ahí como dice que uno de los ancianos, es decir, uno de los ancianos de la iglesia, es el que le habla a Juan. Entonces, no son los de la tribulación, los que predican, los 144.000, no son la iglesia. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, pues estos son millones y millones de personas que se han salvado en la tribulación por la predicación de los 144.000 judíos. Parece que es esto. Por eso los judíos van a predicar en todo el mundo y muchas personas se van a salvar. Va a haber una cosecha muy grande de personas. También, ¿por qué? Porque muchas de estas personas van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. Y mira lo que dicen también. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Por qué? Porque la salvación solo viene de Dios. No hay salvación fuera de Dios. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de la obra que Cristo hizo en la cruz. Ellos entendieron ese mensaje. Aunque es cierto que cuando comience la tribulación no va a haber ni siquiera un solo creyente en la tierra, es verdad que cuando termine la tribulación, millones de personas, hombres y mujeres, van a ser salvos por esa predicación de los 144.000. Y ahora justamente nos va a decir quiénes son estos, esta gran multitud. Entonces uno de los ancianos, es decir, la iglesia, nosotros que ya estamos allí,
Habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que, ¿por qué preguntarnos quiénes son? Aquí se nos dice: los que han salido de la gran tribulación. Lo que va a suceder en esos 7 años, te recuerdo otra vez, si somos llevados hoy a la presencia del Señor y en un tiempo comienza una tribulación de 7 años, que es la semana 70 que profetizó Daniel, pero no nos vamos a meter en eso ahora, los 3 primeros años y medio de esos 7 va a ser cuando el anticristo va a ser un líder mundial respetado que seguramente va a unar a las tres religiones más fuertes del mundo: cristianismo, judaísmo y los musulmanes, el islamismo. Y entonces va a hacer un pacto con Israel y les va a reconstruir el templo, que por cierto, sabed que el tercer templo ya está listo para ser edificado, con todos los elementos necesarios ya, y hasta tienen la vaca roja, la vaca alazana, que está preparada para el sacrificio. Hace años ya, hace unos 20 años más o menos, los judíos estaban diciendo: el primero que nos reconstruya el templo será nuestro Mesías. Porque ellos quieren, los judíos, reconstruir el templo. Quieren volver al sistema de sacrificios. Y no se dan cuenta que el que les va a reconstruir el templo va a ser el mismo anticristo. Pero a los 3 años y medio va a romper el pacto de paz con el pueblo de Israel. Y él va a comenzar a decir: yo soy Dios. Yo soy digno de adoración. Y a partir de ahora, el que no me adore a mí y el que no siga lo que yo digo va a ser asesinado. Por eso esos 3 años y medio de la segunda parte de la tribulación va a ser una tribulación tan grande en este mundo cual nunca la hubo ni nunca la habrá. Porque el hijo de Satanás, sentado sobre el trono de David, va a confundir y va a decir que él es el Cristo y va a engañar a todas las personas de este mundo, pero luego se van a dar cuenta de quién es realmente. Y cuando terminen esos 7 años de la tribulación, después de que suceda todo esto que estamos hablando, ahí es cuando va a venir la segunda venida de Cristo, y cuando nosotros, que ya estamos con Él, vendremos a reinar en el milenio. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Ahora, esto que Apocalipsis dice aquí, nos lo dice también ya Isaías 40:10. Si lees ese versículo vas a encontrarte con este texto: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Ves cómo uno va sacando diferentes textos de las Escrituras y todos encajan en Apocalipsis? Porque Juan escogió muchos textos del Antiguo Testamento, por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios, para escribir este libro profético, que a fin de cuentas no deja de ser una carta para las iglesias. Pero este versículo ya lo encontramos. Y también otro versículo más. Dice Isaías 25:8: devorará a la muerte para siempre, el Señor omnipotente enjugará las lágrimas. Puedes leer diferentes versiones, pero todas vienen a decir lo mismo. Entonces, este capítulo 7 nos encontramos con esas dos multitudes. Primero, los 144.000 judíos
que van a predicar en el tiempo de tribulación, y la gran multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que son los que salen, los que mueren en la gran tribulación por no seguir y por no obedecer al anticristo. Ellos van a morir y ellos lo van a pasar realmente mal, pero por fin se les va a dar esa liberación, se les va a aceptar, se les va a abrir la puerta en la eternidad, en el cielo, y dice ahí que por fin el Señor Jesucristo va a ser como ese pastor que tanto necesitaban, porque vienen de un sufrimiento terrible en la tierra. Y después de pasar sol, angustia, después de pasar hambre, después de pasar sed, el Señor Jesucristo en la eternidad los recompensará y dice que enjugará las lágrimas de sus ojos. Y todo esto, hermanos, aunque es profético y es futuro, lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. Porque hay momentos en nuestra vida en los que pasamos por momentos así. Parece ser que la Iglesia no va a pasar por esta tribulación. Sin embargo, pasamos por momentos difíciles. Pasamos por enfermedades. Estamos pasando por la pandemia. Muchas personas están falleciendo. Familias se están quedando sin miembros y familiares que tanto quieren. Pero un día, querido hermano, querida hermana, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios va a enjugar también nuestras lágrimas. Va a ser la última lágrima que soltemos. Cuando por fin la mano de Dios pasará sobre nuestro rostro y ojalá nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ver esa mano taladrada, la mano de Cristo, limpiar nuestras lágrimas después de lo que hemos sufrido en la tierra, va a ser algo inolvidable. Por eso, queridos hermanos, de la mejor forma posible intento explicar este capítulo, pero no nos olvidemos, aunque esto habla de los judíos y de otras naciones, y la Iglesia no estamos aquí, parece ser que ya estamos en la presencia del Señor, es el momento también de aplicar esta palabra a nuestras vidas. Sea lo que sea que estamos sufriendo, debemos tener esperanza. Porque cuando estemos en la eternidad, los 70, 80 o 90 años que hemos vivido en la tierra no serán absolutamente nada comparado con el eterno peso de gloria que en nosotros se va a manifestar. Y como dicen las Escrituras, aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso, hermano, hermana, mira a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Espera a Cristo. Clama para que el Señor venga. Porque un día vamos a estar con Él y vamos a conocerle y vamos a poder postrarnos a sus pies y vamos a poder conocer y abrazar a todos estos hermanos nuestros de la tribulación, los judíos, y todos juntos al fin vamos a estar para siempre con el Señor, adorándole por toda la eternidad. Pero aún quedan muchas cosas en Apocalipsis, muchas cosas que tenemos que ver. Entonces aquí dejamos este capítulo 7. Vamos a dejar aquí de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, ya os digo, hemos pasado ahora a la llave futurista, pero es que a mí no me cuadra de otra forma este texto del capítulo 7. Espero que no haya sido muy complicado, pero también tengo que decir, la línea de Israel y la línea de la Iglesia van paralelas, pero son diferentes. Cuando Dios trata con Israel, no trata con la Iglesia, y al revés. Por eso hay textos que se aplican a Israel que son imposibles de aplicar para mí, y viceversa. Hay personas, o puede ser alguno tú, que no creen esta diferencia entre Israel y la Iglesia, pero a mí la única forma de que me coincidan estos textos es pensar de esta forma. Pero ya os digo, esta es una de las formas de explicar el texto. Habría otras, pero yo en conciencia no puedo explicarlas porque no me tienen sentido.
A lo mejor dentro de 10 años pienso de forma diferente, pero lo importante es saber que Cristo va a volver. Cristo va a volver y vamos a estar en la presencia del Señor para siempre, adorándole, después del sufrimiento y de las cosas que han sucedido en esta tierra. Bueno, realmente si quieres hacer alguna pregunta y te interesa la respuesta, yo te animo a que hagas la pregunta por medio de WhatsApp y te la podremos responder el próximo día. ¿Sí? Ahora, si alguno ahora quiere preguntar algo rápido, pues venga, os doy una oportunidad que tenga que ver con lo de hoy, ¿vale? Muy bien, entonces está todo claro o no entendimos nada. De acuerdo. Pues entonces dejamos aquí el tiempo de hoy, fueron 50 minutos y ya os digo, si luego entre la semana os surge alguna duda, haced una pregunta a través del WhatsApp y nos la hacéis llegar, la vemos, la estudiamos y os la respondemos en la siguiente clase, ¿vale? Y espero que todo esto nos ayude a poner en práctica la Biblia. Recordad que es un libro complicado, no sabemos bien si todo lo que decimos es así o no es así, pero es la forma en la que mejor encajan los textos de las Escrituras. Esta semana llamaba a una persona muy estudiada en escatología y le decía, mira, ¿por dónde voy? Y me decía, sigue la línea escriturística. Porque si te vas por una línea hermenéutica, por la otra, acabas loco. Es que si es esto, si es preterista, si es futurista, si es... si los textos que estamos diciendo nos encajan tanto del Antiguo Testamento y va encajando todo en Apocalipsis y nos tiene sentido, pues creo que esa es la mejor forma de estudiar la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien, pues dejamos aquí el tiempo. Una persona que quiera orar, por favor, sin ser tímido, levanta tu mano y... A ver. Es que después del estudio, si también tengo que orar yo... Vale, Tony. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos desafías, Señor, gracias porque también nos ayuda a entender que tú tienes un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a Abraham, que le sigas dando, Señor, mucha luz para que él pueda, Señor, enseñarnos tu palabra. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Bendice mucho a cada uno, Señor, y también te pedimos que nos ayudes a asimilar esto que hemos aprendido, a ponerlo en práctica y a seguir estudiando tu palabra con el mismo entusiasmo. Gracias en el nombre del Señor Jesús.